Cada día enfrentamos una batalla espiritual invisible, pero real. Mientras te preparas para el día, pregúntate, ¿estás listo para la batalla espiritual que te espera? Los desafíos no son solo externos o cotidianos. Fuerzas espirituales buscan debilitar nuestra fe y robarnos la paz que Dios ofrece. Sin conciencia de esto quedamos vulnerables a los ataques del enemigo. Pero no temas, Dios no nos ha dejado indefensos. En su sabiduría, Dios nos ha provisto de una armadura espiritual. En Efesios, Pablo la describe como protección completa contra los ataques del maligno. Cada pieza tiene un propósito: cinturón de verdad, coraza de justicia, escudo de fe, casco de salvación, calzado del Evangelio y espada del Espíritu. Exploraremos cómo usar esta armadura en nuestra vida diaria, aplicando estos principios para fortalecer nuestra fe y enfrentar luchas. Este video es una invitación a vestirnos con la armadura de Dios y enfrentar batallas con valentía. Nuestro objetivo es equiparte espiritualmente para que camines en fe, protegido por el poder de Dios. El enemigo intentará desanimarte, pero con la armadura divina estarás listo para resistir y vivir plenamente en Cristo. Antes de equiparnos, debemos identificar a nuestro enemigo. ¿Contra quién luchamos realmente? Veremos quién es el adversario de nuestras almas y cómo reconocer sus tácticas. Con este conocimiento nos vestiremos con la armadura de Dios para enfrentar esta batalla con su fortaleza y poder. Antes de profundizar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, revísteme con tu poder. Al declarar estas palabras, no solo estás participando activamente, sino también abriendo tu corazón a la protección divina que Dios ha preparado para ti. Esta simple acción es el primer paso para permitir que Dios te equipe para las batallas que enfrentas. Así que toma un momento, escribe esa frase y prepárate para descubrir cómo Dios te fortalecerá para cada desafío. Comencemos. Número 1. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando hablamos de la batalla espiritual, no estamos hablando de algo visible, algo que puedes tocar o enfrentar físicamente. No, esta lucha es mucho más sutil, pero también mucho más intensa. Fíjate que la Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales de maldad. Esas fuerzas invisibles buscan constantemente encontrar un punto débil en nosotros, una vulnerabilidad. A menudo, estos ataques no se presentan de manera obvia. El enemigo, Satanás, no viene a nosotros con una bandera roja diciendo: «Aquí estoy para tentarte». Al contrario, se infiltra con pensamientos, dudas, temores. Es como un susurro persistente que, si no estamos atentos, puede desviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Y aquí es donde entra la armadura de Dios. No estamos indefensos, no estamos solos. Dios, en su inmensa sabiduría, nos ha dado una protección. Una armadura espiritual que no puedes ver físicamente, pero que está disponible para cada creyente que decide vestirse con ella. A menudo pensamos en la armadura como algo medieval, algo para un caballero en batalla. Pero la armadura de Dios está diseñada para resistir ataques mucho más poderosos que cualquier espada o flecha. Cada pieza tiene un propósito, cada una ha sido diseñada para proteger un aspecto de nuestra vida espiritual. La verdad, la justicia, la fe, la salvación. Todos estos elementos son vitales para mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, él sabe dónde estamos más débiles, y es ahí donde ataca. Pero con la armadura de Dios podemos resistir, podemos pelear y podemos vencer. Pensemos, por ejemplo, en el cinturón de la verdad. No es casualidad que Pablo menciona esto primero en Efesios. El cinturón sostiene todo lo demás. En la vida espiritual, la verdad sostiene nuestra fe, nuestro entendimiento de quién es Dios y quiénes somos en Él. Sin la verdad, estaríamos perdidos. Satanás es el padre de la mentira, y su estrategia principal es distorsionar la verdad, hacernos creer cosas que no son ciertas.
Quizás te ha dicho que no eres suficiente, que Dios no te ama o que tu pasado te define. Pero cuando nos vestimos con el cinturón de la verdad, estamos arraigados en lo que Dios dice de nosotros, no en lo que el mundo o el enemigo quieren que creamos. Nos da discernimiento, la capacidad de separar lo falso de lo verdadero. Ahora vamos a la coraza de la justicia. ¿Qué es lo que más necesita protección en una batalla? El corazón. Y en la vida cristiana, nuestro corazón es el centro de nuestra fe, nuestras emociones, nuestras decisiones. La coraza de la justicia no es sobre nuestra justicia propia. Sabemos que nuestras obras por sí solas no son suficientes. Es la justicia de Cristo la que nos cubre, nos protege de la acusación, de la condenación. Satanás intentará recordarnos nuestros errores, nuestros pecados, pero con la coraza de la justicia podemos recordar que ya hemos sido perdonados, que Cristo nos ha hecho justos ante Dios. Otro elemento vital es el calzado del Evangelio de la paz. Fíjate que no es solo para la defensa. Este calzado nos permite avanzar, nos da estabilidad en medio de la batalla. Sin paz, no podríamos dar un solo paso adelante. El Evangelio nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos permite caminar con firmeza, incluso en tiempos de dificultad. Cuando llevamos el Evangelio, no solo somos capaces de resistir, también estamos equipados para llevar el mensaje de paz a otros. Y no podemos olvidar el escudo de la fe. Los ataques vendrán y no serán suaves, serán como dardos encendidos que buscan penetrar nuestras defensas, sembrando dudas, miedo y desesperación. Pero la fe es nuestro escudo, nos permite confiar en Dios, incluso cuando no vemos la salida. Nos da la fuerza para mantenernos firmes cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Cada una de estas piezas de la armadura tiene un propósito, y cuando las usamos juntas, estamos protegidos, fortalecidos y listos para cualquier ataque que venga. Pero recuerda, no es solo cuestión de saber sobre la armadura, es cuestión de vestirse con ella, de hacerla parte de tu vida diaria. La victoria no viene de nuestra propia capacidad, sino de la fuerza y protección que Dios nos ofrece. Con la armadura de Dios no solo resistimos, avanzamos hacia la victoria que ya ha sido asegurada para nosotros en Cristo. Número 2. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabes, muchas veces vivimos nuestra vida sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo más allá de lo visible. Pensamos que nuestros problemas son solo lo que podemos ver, las discusiones, las dificultades en el trabajo, la enfermedad. Pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. Efesios 6:12 lo deja muy claro. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es una lucha que pueda resolver con fuerza física ni con inteligencia humana. Es una batalla espiritual, invisible, pero poderosa. Y aunque no podamos verla, es más real de lo que pensamos. Nuestra batalla no está limitada a lo que enfrentamos en lo cotidiano. Va más allá de un mal día o de un malentendido con alguien. Se libra en un ámbito espiritual donde los enemigos no son personas ni situaciones, sino fuerzas del mal que buscan destruir todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es sutil, sí, porque no aparece de manera obvia, pero eso no significa que no sea peligrosa. Satanás no necesita presentarse con cuernos y una cola, se manifiesta en los momentos de duda, en esos pensamientos negativos que aparecen cuando menos lo esperas. Te hace preguntarte si Dios realmente te escucha, si tu oración tiene algún impacto. Y es que estos adversarios espirituales no son cualquier cosa. Efesios habla de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Estos son seres espirituales malignos que tienen una jerarquía, una organización.
y su misión es muy clara: destruir, engañar y apartar a los hijos de Dios de su propósito. Ellos no solo quieren verte caer, quieren que dejes de creer, que te alejes de tu fe, que vivas en una constante sensación de miedo y desesperanza. Estas fuerzas influyen en personas, en sistemas, en gobiernos, operan a través del caos, la corrupción y la mentira, y fíjate que su estrategia más efectiva es sembrar la duda. ¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor sin razón aparente? Muchas veces esos momentos son el campo de acción perfecto para el enemigo. Pero aquí está la buena noticia: el poder de Dios es superior a cualquier fuerza del mal. Sí, estamos en una batalla, pero no estamos desarmados. Dios nos ha dado todas las herramientas espirituales que necesitamos para resistir. Nos ha dado su armadura, nos ha dado su palabra y, lo más importante, nos ha dado la victoria en Cristo. No estamos luchando por ganar algo que ya no esté asegurado. La victoria ya fue obtenida por Jesús en la cruz, y nosotros simplemente estamos aquí para caminar en esa victoria. No importa cuán organizadas o poderosas sean esas fuerzas malignas, el poder de Dios las supera con creces. Uno de los campos de batalla más importantes es nuestra mente. Ahí es donde el enemigo ataca con más frecuencia. Es ahí donde empieza a sembrar pensamientos como: no eres lo suficientemente bueno, Dios ya no te escucha, no tiene sentido orar. El enemigo quiere que creas que estás solo, que tu fe es inútil, que la batalla ya está perdida. Pero es en esos momentos cuando el Espíritu Santo actúa, recordándonos la verdad. Por eso es tan importante renovar nuestra mente con la palabra de Dios. No se trata solo de leer la Biblia como una rutina, sino de permitir que esa verdad transforme cada pensamiento, cada creencia errónea que el enemigo trata de plantar. Aunque los efectos de esta batalla espiritual no se vean directamente, las consecuencias sí se sienten. Relaciones fracturadas, corazones llenos de ansiedad, vidas alejadas de Dios. Por eso es crucial estar preparados, ser vigilantes, porque el enemigo no descansa. Sin embargo, no estamos indefensos. Tenemos una poderosa herramienta: la oración. La oración es más que palabras, es nuestra conexión directa con Dios, nuestra fuente de fortaleza y sabiduría. A través de la oración, recibimos las estrategias para esta batalla, recibimos la paz que solo Él puede dar, una paz que va más allá de cualquier circunstancia. Y no olvidemos algo esencial: la victoria ya está asegurada en Cristo. No es solo una frase bonita, es una realidad. Dios pelea nuestras batallas, no importa lo oscuras que parezcan las cosas. La luz de Dios siempre prevalece sobre las tinieblas. Nuestro papel es permanecer firmes, seguir confiando, seguir creyendo, porque Dios ya ha vencido. Número 3. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando Pablo nos dice en Efesios que tomemos toda la armadura de Dios, no está hablando de una sugerencia o un consejo. No es opcional, es una instrucción clara, y fíjate bien en esa palabra: toda. No se trata de tomar solo algunas partes, las que nos parezcan más fáciles o las que creemos que necesitamos en ese momento. No, necesitamos revestirnos completamente, porque si dejamos un área desprotegida, ahí es donde el enemigo va a atacar. No podemos entrar en una batalla espiritual sin estar completamente equipados. ¿Y para qué necesitamos esa armadura? Pablo lo deja claro: para resistir en el día malo. Ahora, ¿qué es ese día malo? No es solo un día específico o un momento puntual de crisis. Se refiere a cualquier temporada de prueba, de tentación, de ataque espiritual que enfrentamos en nuestra vida. Todos hemos tenido esos momentos, ¿verdad? Esos días en los que parece que todo está en contra, en los que la presión espiritual se siente más intensa que nunca. Puede ser una temporada de lucha en la que el enemigo está lanzando dardos desde todas las direcciones, tratando de hacerte caer, de debilitar tu fe. Y en esos momentos es cuando más necesitamos la armadura de Dios.
Aquí hay algo importante que debes recordar. Tomar la armadura es un acto consciente, no es algo automático, no sucede solo porque somos cristianos. Tú y yo tenemos que hacer la acción deliberada de prepararnos, de vestirnos. Es como un soldado que sabe que va a la guerra. No se lanza al campo de batalla sin estar equipado. Sabe que necesita estar listo antes de que comience la lucha. Y lo mismo pasa con nosotros. No podemos esperar hasta que la crisis llegue para empezar a prepararnos. Tenemos que estar listos antes, haciendo de la preparación espiritual una práctica diaria. Cuando hablamos de la armadura de Dios, cada parte tiene un propósito específico. Tienes el cinturón de la verdad, porque sin la verdad de Dios estamos perdidos en las mentiras del enemigo. La justicia es nuestra coraza, porque protege nuestro corazón de la culpa, la vergüenza y la condenación. La fe es nuestro escudo, y créeme, lo necesitas para apagar esos dardos encendidos que el enemigo lanza, la duda, el miedo, el desánimo. Y luego está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra única arma ofensiva. ¿Te das cuenta? Cada pieza es esencial, ninguna sobra. Resistir no significa simplemente aguantar y dejar que pase la tormenta. Va más allá de soportar pasivamente. Resistir es luchar activamente, es estar firme, sabiendo que, aunque vengan los ataques, no vamos a retroceder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir, para no dejarnos vencer por las circunstancias. Y eso es importante, mantenerse firme. Porque la victoria no siempre llega inmediatamente. A veces la batalla es larga, pero la clave está en perseverar, en no rendirse. Pablo lo dice claramente, después de haber hecho todo, permanecer firmes. Es esa firmeza la que se convierte en un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. No se trata de nuestra fuerza, se trata del poder de Dios en nosotros. Cuando estamos firmes después de la batalla, es una prueba de que Dios ha estado con nosotros todo el tiempo, luchando a nuestro lado, dándonos la fuerza que necesitamos para continuar. Sabemos que la batalla espiritual puede ser agotadora, no es fácil. Puede cansarnos emocional, mental y espiritualmente. Pero aquí está la belleza de la armadura de Dios. No solo nos protege, también nos da la fuerza para seguir adelante. Nos capacita para resistir, para pelear y para salir fortalecidos al otro lado de la prueba. Piensa en alguien que esté pasando por una crisis severa, quizás una enfermedad grave, una pérdida dolorosa. En esos momentos es fácil sentir que no podemos seguir adelante, pero con la armadura de Dios podemos resistir, podemos mantener nuestra fe, sabiendo que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Al final, cuando la tormenta pasa, seguimos firmes, no por nuestra fuerza, sino porque Dios ha peleado la batalla con nosotros. Número 4. Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Fíjate bien, cuando la Biblia nos dice que debemos estar firmes, no se refiere a una firmeza arrogante, de autosuficiencia. No ver la firmeza espiritual a la que somos llamados es una postura de dependencia total en Dios. No es que tengamos las fuerzas por nosotros mismos para enfrentar todo lo que se nos viene encima, sino que estamos arraigados, sostenidos por algo mucho más fuerte que nosotros, la verdad y la justicia de Dios. Y esa firmeza es absolutamente necesaria, porque los desafíos espirituales que enfrentamos a diario son reales, y si no estamos anclados en algo sólido, el mundo puede hacernos tambalear. El cinturón de la verdad es lo primero que Pablo menciona en Efesios 6:14. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que sostiene todo lo demás. Vivimos en un mundo lleno de engaños, de verdades a medias, de distorsiones. El enemigo es astuto y su arma principal es la mentira. Nos miente acerca de quiénes somos, de quién es Dios y de lo que realmente importa en la vida. Si no estamos ceñidos con la verdad, nos encontraremos perdidos, pero la verdad de Dios es un ancla firme. Jesús mismo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Cuando nos ceñimos con esa verdad, tenemos la capacidad de discernir lo que es falso, de no caer en los engaños del enemigo. Nos da claridad, nos mantiene enfocados y, más importante aún, nos protege. Ahora hablemos de la coraza de justicia. El cinturón de la verdad sostiene todo, pero la coraza protege nuestro corazón. Y no solo nuestro corazón físico, sino nuestro corazón espiritual. El enemigo quiere que nos sintamos condenados, que vivamos en una constante acusación de nuestros errores pasados, de nuestros fallos. Pero aquí es donde la justicia entra en juego. No estamos hablando de nuestra propia justicia, porque si dependiera de nuestras buenas obras, estaríamos en problemas. Estamos hablando de la justicia de Cristo. Cuando te pones esa coraza, estás cubierto por lo que Cristo hizo en la cruz. No tienes que cargar con la condena del pecado, porque Jesús ya pagó el precio. Eso te da seguridad, te da protección contra las acusaciones del enemigo y te permite vivir una vida que refleja los principios de Dios. La verdad y la justicia también actúan como defensa contra las mentiras y la corrupción del mundo. Vivimos en una cultura que trata de redefinir lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando tienes el cinturón de la verdad ceñido, puedes ver esas distorsiones claramente. No caes en las trampas de lo que es socialmente aceptable si va en contra de lo que Dios dice. Tienes discernimiento, tienes la capacidad de ver más allá de las apariencias y aferrarte a lo que es real. De la misma forma, la justicia que recibimos en Cristo nos protege de tomar decisiones que comprometen nuestros principios. En un mundo donde es fácil ceder ante la presión, la coraza de justicia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestras convicciones morales. Estar firme no es solo para los grandes momentos de la vida, es en las decisiones pequeñas, en los desafíos cotidianos, donde más necesitamos esa firmeza. Resistir no es algo que sucede automáticamente, es una lucha constante, un estar alerta ante las presiones que vienen del mundo. Cuando tomamos decisiones difíciles, cuando enfrentamos tentaciones, es la verdad y la justicia las que nos sostienen. Son como una base sólida sobre la que podemos caminar sin miedo de caer. Y aquí es donde entra algo muy importante, la seguridad en nuestra identidad en Cristo. Esa coraza de justicia no solo te protege de los ataques del enemigo, también te recuerda constantemente quién eres. Eres hijo de Dios, redimido, perdonado. El enemigo puede intentar hacerte sentir indigno, hacerte creer que no mereces estar en la presencia de Dios. Pero con esa coraza puesta, sabes que no es por lo que has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Esa es tu identidad, y esa identidad te da firmeza en medio de cualquier tormenta. En última instancia, la verdad y la justicia son fundamentos inquebrantables. Son las bases que nos permiten estar de pie cuando todo lo demás parece tambalear. Cuando las pruebas vienen, cuando el mundo parece caótico, es la verdad de Dios y la justicia de Cristo lo que nos da estabilidad. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que su verdad y justicia nunca fallarán. Pensemos en alguien que esté rodeado de mentiras, de acusaciones, de confusión. En esos momentos, la verdad y la justicia se convierten en un refugio. Esa persona, al aferrarse a estos principios, puede permanecer firme, sin dejarse arrastrar por lo que otros dicen o hacen. Esa es la belleza de la armadura de Dios. No solo nos protege, nos empodera para vivir con confianza, sabiendo que la batalla no la peleamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Número 5. Efesios 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sabes, cuando hablamos del calzado espiritual, probablemente no sea lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en la armadura de Dios. Pero piénsalo por un momento. Un soldado puede estar completamente equipado con armadura, espada y escudo, pero si no tiene un buen calzado, ¿cómo va a moverse con firmeza en el campo de batalla? Sus pies lo llevarán a la victoria o lo harán caer.
Y lo mismo pasa con nosotros. Efesios 6:15 nos dice que debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este calzado espiritual, este Evangelio de paz, es lo que nos permite avanzar con seguridad, estabilidad y firmeza en nuestra vida cristiana. El Evangelio de la paz no es solo un mensaje de salvación, aunque ciertamente incluye eso, es mucho más profundo. Es una paz que trasciende cualquier circunstancia, una paz que viene de la reconciliación con Dios, del perdón de nuestros pecados. Fíjate que Jesús no nos prometió una vida libre de problemas, pero sí nos prometió paz en medio de ellos. Y aquí está el contraste. La paz que el mundo ofrece es temporal, basada en circunstancias externas, pero la paz de Cristo es permanente. Está basada en nuestra relación con Dios, y no importa lo que pase a nuestro alrededor, podemos estar en paz porque sabemos quién está al control. Esa paz nos da estabilidad, nos ancla cuando todo lo demás parece tambalearse. Estar calzados con el Evangelio de la paz también significa estar listos. No es algo que hacemos una vez y ya está. Es una preparación constante, una disposición continua para avanzar, para caminar con el mensaje de Cristo. No importa si la situación es favorable o adversa, debemos estar siempre dispuestos a compartir esa paz con otros. Es como un soldado que nunca sabe cuándo llegará el siguiente combate, pero siempre está listo para moverse. Y lo mismo aplica para nosotros en nuestra vida espiritual. La paz del Evangelio nos permite movernos con confianza, sin miedo, sabiendo que estamos firmemente plantados en la verdad de Dios. Esa paz no solo nos sostiene a nosotros, también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. Piensa en los momentos difíciles que has pasado, cómo cambió tu perspectiva cuando sentiste la paz de Dios, y más aún, cómo reaccionan los demás cuando ven que, en medio del caos, tú mantienes la calma. Esa paz es un testimonio en sí misma. Cuando el mundo está en caos, cuando todo parece desmoronarse, nuestra paz en Cristo es una luz que llama la atención. Es una oportunidad de decir, mira, no es que yo no sienta miedo o preocupación, es que sé que Dios está conmigo y por eso puedo estar en paz. Esa es la paz que el mundo necesita, y somos nosotros quienes estamos llamados a ser esos mensajeros. Pero no creas que la paz solo es un sentimiento bonito. La paz del Evangelio también es una protección. Cuando estamos arraigados en esa paz, el enemigo no puede robárnosla fácilmente. El diablo intentará lanzarnos dardos de ansiedad, miedo y confusión, pero la paz de Dios es un escudo que protege nuestro corazón. Mantener esa paz en medio de las adversidades no es fácil, pero es posible cuando estamos cimentados en Cristo. Su paz es una fortaleza que nos permite enfrentar los momentos más difíciles con serenidad y confianza. Imagina por un momento a alguien atravesando una crisis personal. Quizás ha perdido un trabajo, está lidiando con una enfermedad o una relación rota. Mientras todo a su alrededor parece caerse, esa persona puede estar tranquila, no porque sea inmune al dolor o a la incertidumbre, sino porque está calzada con el Evangelio de la paz. Esa firmeza en medio del caos no solo es una bendición para ellos, sino que también es un testimonio poderoso para aquellos que los rodean. Otros ven esa calma y quieren saber de dónde viene. Esa es una oportunidad para compartir el Evangelio, para decir, la paz que ves en mí no es por mis propias fuerzas, es porque Cristo está conmigo. La paz del Evangelio no solo nos sostiene, también nos guía. En momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué camino tomar, la paz de Dios actúa como una brújula. Nos ayuda a tomar decisiones, a avanzar con confianza sabiendo que, aunque no veamos todo el panorama, Dios tiene el control. Nos da la fortaleza para caminar por valles oscuros con serenidad, sabiendo que Él es nuestra guía. Así que, la próxima vez que sientas que el suelo bajo tus pies se está moviendo, recuerda esto: estás calzado con el Evangelio de la paz. Esa paz es tu estabilidad, tu protección y tu guía.
Avanza con confianza, sabiendo que Dios te ha equipado no solo para resistir, sino para caminar con firmeza en cualquier situación. Y mientras lo haces, lleva esa paz a otros, porque es un regalo que el mundo desesperadamente necesita. Número 6. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagina por un momento que estás en medio de una batalla. No una batalla física, sino una batalla espiritual. El enemigo no se presenta con armaduras visibles, pero te lanza ataques constantemente, dudas, miedos, tentaciones, desánimo. Y ahí estás tú, enfrentando estos dardos de fuego que vienen de todas direcciones. Ahora, ¿cómo te defiendes de algo que no puedes ver venir? Aquí es donde entra en juego el escudo de la fe. En Efesios 6:16, Pablo nos dice que debemos tomar este escudo sobre todo. Es como si nos estuviera diciendo, esto es clave, no lo descuides. La fe es el centro de nuestra defensa en la vida cristiana, y cuando hablamos de fe, no estamos hablando de una creencia abstracta o una esperanza vaga. Estamos hablando de confianza activa en Dios, una confianza que nos cubre, que nos rodea. Es como un escudo enorme, como esos que usaban los soldados romanos, que literalmente cubrían todo el cuerpo. No es un escudito pequeño que solo tapa una parte, es un escudo que nos protege en todas las áreas de nuestra vida. Cada vez que el enemigo lanza uno de esos dardos, ya sea una duda sobre el amor de Dios o un miedo profundo que busca paralizarnos, el escudo de la fe lo detiene, lo apaga antes de que pueda causar daño. Y esos dardos, créeme, no son cualquier cosa, son los ataques más sutiles y efectivos que el enemigo tiene en su arsenal. No siempre son evidentes, pueden venir disfrazados de pensamientos inofensivos, pero cuando menos te das cuenta, están tratando de socavar tu confianza en Dios. Piensa en esos momentos de incertidumbre, cuando te preguntas si Dios realmente tiene el control o si te ha olvidado. Esos son los dardos. El enemigo quiere que dudes de la bondad de Dios, de su amor por ti y de tu identidad como hijo o hija suya. Quiere que te sientas solo, desamparado, sin protección. Pero aquí está lo increíble. La fe es nuestra defensa activa, no solo una protección pasiva. Cuando tomamos el escudo de la fe, no es solo para quedarnos en un rincón aguantando los ataques. Es para avanzar. Es para caminar en medio de la batalla espiritual con la certeza de que, aunque vengan los dardos, no nos van a derribar. La fe nos permite seguir adelante, confiando en que Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias son inciertas. Nos da seguridad en la victoria final que ya ha sido asegurada por Cristo. Es esa confianza la que nos impulsa a caminar cuando todo a nuestro alrededor parece querer detenernos. Pero déjame decirte algo importante. La fe crece, no es estática, a medida que enfrentamos desafíos y confiamos en Dios en medio de ellos. Nuestro escudo se fortalece. Cada vez que te apoyas en Dios y ves cómo Él es fiel, estás haciendo más fuerte ese escudo. La fe se alimenta de la palabra de Dios, de la oración, de caminar con Él todos los días, y mientras más lo hacemos, más efectivos somos contra los ataques del enemigo. No es que los dardos dejen de venir, sino que ya no nos sorprenden ni nos hacen tambalear. Estamos listos, protegidos, fortalecidos. Piensa en esto. La fe no solo cubre una parte de nuestra vida, es una protección integral. Cubre nuestras emociones, nuestra mente, nuestro espíritu. Proporciona una confianza que no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la fortaleza de Dios. No importa la intensidad del ataque, no importa cuán fuerte parezca la tormenta, podemos enfrentarla con seguridad porque nuestra fe está en Él, no en lo que vemos o sentimos en el momento. Y lo mejor de todo, ese escudo de fe no solo detiene los ataques, los apaga. Cada vez que el enemigo intenta lanzarte un dardo de duda o miedo, tu fe lo apaga antes de que pueda encenderse. Te das cuenta de que el enemigo no tiene poder sobre ti cuando estás cubierto por la fe. Esa es la promesa que tenemos.
La fe nos permite ver más allá del ataque, más allá de la dificultad inmediata, y nos da la perspectiva eterna de que Dios está en control. Así que, cuando estés en medio de una situación de prueba, cuando los dardos del enemigo vengan hacia ti en forma de dudas, de miedo, de desesperación, toma el escudo de la fe, úsalo para resistir, para no ceder ante los ataques. Con ese escudo no solo te mantendrás firme, sino que avanzarás fortalecido, protegido, con la certeza de que Dios está contigo en cada paso. La fe no es solo un refugio, es la clave para seguir adelante con confianza, sabiendo que la victoria ya es nuestra en Cristo. Número 7. Efesios 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos del yelmo de la salvación, lo primero que debemos entender es su función protectora. Piensa en un soldado en el campo de batalla. Su yelmo es vital, no solo para su seguridad física, sino para proteger lo más importante, su cabeza. Y espiritualmente, nuestra mente es un campo de batalla constante. Ahí es donde el enemigo lanza sus ataques más sutiles, sembrando dudas, confusión e incluso desviándonos del camino correcto. Pero cuando tenemos puesto el yelmo de la salvación, estamos protegidos. Este yelmo no es solo una pieza más de la armadura, es un recordatorio constante de que nuestra salvación está asegurada en Cristo. No importa cuántos dardos de duda o condenación el enemigo intente lanzarnos, nuestra salvación está firme. Este yelmo también nos recuerda quiénes somos en Cristo. A veces, en medio de las pruebas, es fácil olvidar nuestra verdadera identidad. Podemos empezar a creer que no somos lo suficientemente buenos o que nuestros errores pasados nos definen. Pero con el yelmo de la salvación puesto, recordamos que somos hijos e hijas de Dios, redimidos y perdonados. Esa seguridad nos da paz en medio de la tormenta, porque no dependemos de lo que sentimos o vemos, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y sabes, cuando estás seguro de tu salvación, eso cambia todo. Te da una confianza y una paz inquebrantable. No importa lo que el enemigo intente, no puede tocar tu salvación. Esa es una victoria que ya ha sido ganada por Cristo. Por eso, cuando enfrentas dudas o ataques mentales, recuérdate constantemente que tu salvación está segura. Eso te permitirá caminar con confianza, sabiendo que ya tienes la victoria. Ahora, pasemos a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si lo piensas, esta es la única pieza de la armadura que es ofensiva. Todo lo demás es para protegernos, pero la espada nos permite avanzar, atacar y derrotar al enemigo. Y lo increíble de esta espada es que no es cualquier arma, es la palabra de Dios, viva y poderosa. Hebreos 4, versículo 12, nos dice que es más cortante que cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que tenemos en nuestras manos cuando usamos la Escritura, un arma divina que es capaz de derribar mentiras, engaños y cualquier ataque del enemigo. Piénsalo, ¿cómo resistió Jesús las tentaciones en el desierto? No fue con fuerza física ni con razonamientos humanos, fue con la palabra. Cada vez que Satanás intentaba engañarlo o tentarlo, Jesús respondía con las Escrituras. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, utilizó la palabra para vencer, ¿cuánto más necesitamos nosotros conocerla y usarla en nuestras propias batallas? La palabra de Dios no solo nos protege, sino que nos permite avanzar. Cuando proclamamos las promesas de Dios, estamos tomando territorio en el campo espiritual. Estamos declarando la verdad sobre nuestras vidas, nuestra identidad y el poder de Dios. No se trata de recitar versículos de memoria por recitarlos, sino de conocer la palabra, meditar en ella y usarla como nuestra espada en los momentos de prueba. Y aquí es donde la sinergia entre el yelmo y la espada se vuelve crucial. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, nos mantiene firmes en nuestra identidad, mientras que la espada del Espíritu nos da las herramientas para avanzar y combatir.
Juntas, estas dos piezas nos permiten resistir los ataques del enemigo, pero también nos dan la capacidad de derribar fortalezas espirituales. Nos mantienen protegidos, pero al mismo tiempo nos permiten avanzar con poder. Y para ser efectivos con la espada, necesitamos conocer la palabra. No podemos utilizar algo que no entendemos o no conocemos bien. Por eso es fundamental que estemos sumergidos en las Escrituras, que la palabra sea parte de nuestra vida diaria. Mientras más tiempo pasemos en la palabra, más efectivos seremos en usarla contra los ataques del enemigo. Nos dará discernimiento para reconocer las mentiras y nos equipará para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Entonces, cuando enfrentes una situación de duda o ataques mentales, recuerda que tienes dos poderosas herramientas a tu disposición. El yelmo de la salvación te recuerda que eres hijo de Dios, que tu salvación está segura y que no hay nada que el enemigo pueda hacer para quitarte eso. Y la espada del Espíritu te permite contraatacar, proclamando las verdades de Dios sobre tu vida y rechazando cualquier mentira del enemigo. Con estas dos piezas puedes caminar en victoria y confianza, sabiendo que Dios está contigo en cada paso de la batalla. Número 8. Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es lo que unifica y da vida a toda la armadura de Dios. Piensa en esto. No importa lo fuerte que sea tu armadura, si no estás conectado con la fuente de poder, es como llevar puesta una armadura vacía. La oración es el canal directo de comunicación con Dios, el que nos mantiene en contacto constante con Él y nos permite usar cada parte de la armadura con eficacia. Es a través de la oración que el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe y cada pieza de la armadura cobran vida y se activan. Cuando Pablo dice en Efesios que debemos orar en todo tiempo, está hablando de una vida de oración continua. No solo se trata de esos momentos cuando todo va mal y corremos a Dios en busca de ayuda, aunque esos momentos son importantes. Se trata de desarrollar una relación diaria constante con Dios, un tipo de comunicación que no tiene pausa. Y no me refiero a estar de rodillas todo el día. Hablo de un corazón que está en constante diálogo con Dios, buscando su guía en cada decisión, grande o pequeña. Porque ¿sabes qué? La oración no es solo para los momentos de crisis, es para cada aspecto de nuestra vida. Y fíjate que no dice solo orar, sino orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí es donde entra el Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos ni qué pedir, nuestras palabras se quedan cortas o ni siquiera sabemos qué decir. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos guía en nuestras oraciones y nos alinea con la voluntad de Dios. No se trata de orar lo que creemos que es mejor, sino de pedirle a Dios que su voluntad se haga en nuestras vidas. Orar en el Espíritu es entrar en una dimensión más profunda, donde nuestras oraciones ya no son simples palabras, sino herramientas poderosas que transforman nuestra vida y la de los demás. Perseverar en la oración es algo que Pablo también enfatiza mucho, y esto es clave, porque muchas veces queremos respuestas rápidas, pero Dios nos enseña a esperar, a confiar en su tiempo perfecto. Perseverar no es solo seguir orando cuando todo va bien, es continuar incluso cuando no vemos las respuestas que esperamos. Es un acto de fe, una declaración de confianza en la fidelidad de Dios. Cuando seguimos orando estamos diciendo, Dios, confío en que tú tienes el control, aunque no lo vea ahora. Esa constancia en la oración nos fortalece y nos recuerda que nuestras oraciones nunca caen en oídos sordos. Y además de orar por nuestras necesidades, Pablo nos dice que debemos orar por todos los santos, porque, aunque a veces lo olvidamos, la batalla espiritual no la peleamos solos. Como creyentes, formamos parte de un cuerpo y nuestra oración tiene el poder de fortalecer a los demás, interceder por nuestros hermanos en la fe, orar por aquellos que están pasando por momentos difíciles, es una forma de manifestar el amor de Cristo.
Es una forma de unificar nuestras fuerzas espirituales y decirle al enemigo: no estamos solos, estamos juntos en esta batalla, apoyándonos unos a otros. Hay un poder inmenso en la oración constante. Nos mantiene conectados con Dios, nos da la protección y la fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentar los desafíos diarios. La oración nos proporciona claridad cuando todo es confuso, nos guía cuando no sabemos qué hacer y, lo más importante, nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las tormentas más grandes. Cuando oramos de forma perseverante, vemos cómo Dios actúa en nuestras vidas, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Imagina enfrentarte a una situación difícil, tal vez un problema familiar o una prueba financiera. La oración constante te da la fuerza para no solo resistir, sino también para experimentar la presencia de Dios en medio de la lucha. Y más allá de tus propias necesidades, interceder por otros también te transforma, porque te hace más consciente de las necesidades de los demás y de cómo Dios está obrando en la vida de toda su iglesia. La oración no solo fortalece tu fe, sino que impacta la vida de aquellos por quienes intercedes. Así que no te detengas. Ora en todo tiempo, ora en el Espíritu y persevera. La oración es el hilo que unifica toda la armadura de Dios, dándole poder y propósito en nuestra vida espiritual. Número 9. Isaías 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Imagínate por un momento a Dios, no solo como el creador del universo, no solo como el Padre amoroso, sino como un guerrero divino, completamente vestido para la batalla. Isaías nos da esta imagen poderosa. Dios, vestido con una coraza de justicia, un yelmo de salvación, ropas de venganza y un manto de celo. Esta imagen no es casualidad, es una declaración profunda de quién es Dios y cómo actúa en un mundo lleno de injusticia. Cuando Isaías nos muestra a Dios con la coraza de justicia, nos está hablando de su perfección moral, de su santidad. Dios no solo ama la justicia, Él es la justicia, y esa coraza simboliza su disposición para actuar en favor de los que han sido oprimidos, de aquellos que claman por justicia. Para Dios, la justicia no es opcional, es parte de su ser. Y eso debe ser un consuelo para nosotros, porque sabemos que su juicio es perfecto, su justicia no puede ser corrompida, no puede ser manipulada, es pura, inquebrantable, y siempre actúa a favor de la verdad y del bien. Ahora mira el yelmo de salvación. ¿Qué protege un yelmo? La cabeza, el lugar donde se libra una de las batallas más importantes, la batalla de la mente. Dios, en su poder, no solo trae justicia, sino que también ofrece salvación. Este yelmo es un símbolo del poder de Dios para rescatar, para liberar. Y cuando Dios se pone este yelmo, nos está diciendo: tu salvación está segura en mí. No importa cuántos ataques lance el enemigo, no importa cuántas dudas intenten invadir nuestra mente, el yelmo de la salvación nos asegura que Dios ya ha ganado la batalla final. Eso nos da una esperanza inquebrantable, una certeza de que pase lo que pase, estamos protegidos por su salvación. Pero luego, Isaías nos presenta una imagen más intensa. Dios se viste con ropas de venganza y se cubre con un manto de celo. Aquí es donde vemos otro aspecto del carácter de Dios, su justicia activa. Dios no se queda de brazos cruzados ante la maldad. Él se levanta como un guerrero que no permitirá que la injusticia prevalezca. Y cuando Isaías habla de las ropas de venganza, no es una venganza al estilo humano, llena de rencor o ira descontrolada. Es una venganza santa, una respuesta perfecta a la maldad, donde Dios pone las cosas en su lugar, donde Él defiende a los suyos y ejecuta justicia con un celo ardiente por lo que es correcto. El celo de Dios no es como el nuestro, impulsado por emociones descontroladas. Es un celo por la verdad, por la justicia, por la restauración. Y esto nos lleva a reflexionar en algo clave.
Dios no es pasivo ante la injusticia. Él es un defensor activo de su pueblo. Cuando vemos maldad en el mundo, cuando enfrentamos situaciones donde la injusticia parece ganar, debemos recordar que Dios está en acción. Quizás no veamos la respuesta inmediata, pero sabemos que Él está peleando nuestras batallas y que, en su tiempo, ejecutará justicia perfecta. Este conocimiento debe darnos consuelo y paz, porque si bien la injusticia puede durar por un tiempo, no tiene la última palabra. Dios, el guerrero divino, está en movimiento. Pero aquí hay algo importante que no podemos pasar por alto. Esta imagen de Dios como guerrero también nos desafía. Como creyentes, estamos llamados a reflejar la justicia y el celo de Dios en nuestras propias vidas. No podemos ser espectadores pasivos en un mundo que necesita la verdad y la justicia de Dios. Si hemos recibido su justicia a través de Cristo, debemos vivir conforme a ella. Estamos llamados a defender el bien, a actuar en contra de la injusticia, a ser portadores de la salvación y la restauración de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Cuando enfrentamos injusticias, ya sea a nivel personal o global, no estamos solos. Tenemos la fortaleza de la justicia divina, la protección de la salvación y la certeza de que Dios está actuando. Incluso cuando todo parece oscuro, podemos perseverar sabiendo que Dios está peleando por nosotros. Eso nos da paz. Una paz que no está basada en las circunstancias, sino en la certeza de que el guerrero divino ya ha asegurado la victoria. Entonces, cuando te enfrentes a situaciones de injusticia, confía en que Dios ya está peleando por ti. Y no solo te quedes ahí, actúa conforme a la justicia que has recibido. Vive con la convicción de que Dios, vestido de justicia y salvación, está contigo, defendiendo lo que es correcto, restaurando lo que ha sido roto y trayendo justicia a un mundo que lo necesita desesperadamente. Número 10. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En Romanos, Pablo nos pinta una imagen poderosa. La noche está avanzada y el día se acerca. Lo que Pablo nos está diciendo es que estamos viviendo en una especie de transición. La oscuridad, el pecado, la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo, está quedando atrás. Es como cuando has pasado la noche en vela y empiezas a ver los primeros rayos de sol en el horizonte. Ese momento, justo antes del amanecer, es decisivo. Y en nuestra vida espiritual estamos en ese momento. La noche representa nuestra vida antigua, llena de tinieblas, de cosas que nos alejaban de Dios. Pero ahora con Cristo el día está cerca y es hora de desechar esas obras de las tinieblas que antes nos definían. El llamado es claro. Tenemos que desechar lo que no pertenece a la luz. A veces nos cuesta soltar, nos acostumbramos a ciertos comportamientos o actitudes. Mentiras pequeñas, egoísmo, ese orgullo que nos impide pedir perdón. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que es urgente. No podemos quedarnos cómodos en esas sombras. Si sabemos que Cristo está a punto de regresar, si sabemos que su luz ya está brillando, ¿por qué seguiríamos aferrados a las tinieblas? Es una invitación a hacer un cambio activo, a identificar esas áreas de nuestra vida que aún están en la oscuridad y tomar la decisión de apartarnos de ellas. Y aquí es donde entra la otra parte, vestirnos con las armas de la luz. Esto no es solo una sugerencia, es un llamado a equiparnos. Es una decisión que tomamos cada día, vivir en la luz de Cristo. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que nos revestimos de los frutos del Espíritu, el amor, la bondad, la paciencia, el autocontrol. Esas son nuestras armas. Cuando decides responder con paciencia en lugar de ira, cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, te estás vistiendo con las armas de la luz. No es fácil, claro que no, pero el Espíritu Santo nos da esas herramientas. Nos prepara para la lucha diaria contra las tentaciones y las influencias que intentan arrastrarnos de vuelta a las sombras. La luz no solo nos equipa, también nos protege.
Es como si, al vestirnos con esas armas, tuviéramos una armadura que nos defiende de todo lo que el mundo quiera lanzarnos. Pero más allá de eso, la luz tiene un propósito más grande. No es solo para que tú estés protegido, es para que ilumines a otros. Es para que el mundo, al ver tu vida transformada, sepa que hay esperanza, que Cristo puede cambiar cualquier cosa. Cuando decides vivir en la luz, no solo eres protegido, te conviertes en un faro, alguien que refleja la obra de Cristo en cada decisión, en cada palabra, en cada gesto. Pablo también nos recuerda algo muy importante: la urgencia del tiempo. No estamos en cualquier momento, la noche está avanzada. Es como si Pablo nos estuviera diciendo: no tienes tiempo que perder. Es hora de actuar, de vivir con la integridad que el Evangelio demanda. No podemos postergar la decisión de vivir para Cristo. Sabemos que su retorno está cerca y mientras esperamos, tenemos una misión: vivir con urgencia, con un sentido de responsabilidad y de obediencia. Y este estilo de vida no solo impacta nuestras vidas, sino que también tiene un efecto en la comunidad. Cuando decidimos vestirnos con las armas de la luz, experimentamos una transformación profunda: paz interior, claridad mental y fortaleza espiritual. Pero también nos convertimos en una influencia para otros. Aquellos que todavía están en la oscuridad pueden ver la luz de Cristo en ti. Tu vida se convierte en un testimonio de que el cambio es posible, de que la esperanza está al alcance de todos, sin importar cuán oscura haya sido su noche. Aquí está lo más hermoso: en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. No importa cuán profunda haya sido nuestra oscuridad, su luz es lo suficientemente fuerte para traernos a un nuevo amanecer. Esa es la promesa que tenemos. En Cristo siempre hay una nueva oportunidad, una nueva vida que vivir. Entonces, no sigas aferrado a lo que te mantiene en la oscuridad. El día está cerca y Cristo te invita a vivir plenamente en su luz. Número 11. Romanos 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse del Señor Jesucristo. Qué imagen tan poderosa, ¿verdad? Cuando Pablo nos dice en Romanos 13 que nos vistamos de Cristo, no está hablando de algo superficial, de ponernos una capa encima. Nos está hablando de una transformación total, de algo que va mucho más allá de lo que aparentamos. Es cubrirnos con el carácter de Cristo, con sus principios, hasta que la gente que nos vea ya no pueda distinguirnos a nosotros, sino a Él en cada aspecto de nuestra vida. Vestirse de Cristo significa que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones, todo refleje su amor, su gracia, su verdad. Es una nueva identidad, una nueva forma de vivir, pero vestirse de Cristo también implica un compromiso. No es algo que se hace a medias, es un llamado a dejar que Cristo viva y actúe a través de nosotros. Y para hacerlo, necesitamos transformar nuestros pensamientos, deseos y acciones. No podemos seguir pensando de la misma manera o deseando las mismas cosas que antes. Vestirnos de Cristo requiere que permitamos que Él cambie lo más profundo de nosotros, para que nuestro carácter comience a parecerse al suyo. Y esto se refleja en la vida diaria, en cómo tratamos a las personas, en cómo enfrentamos las dificultades, en cómo buscamos la voluntad de Dios en cada decisión. Ahora, para vestirnos de Cristo, primero tenemos que renunciar al viejo yo. Hay cosas de nuestra vida pasada, de nuestra vieja naturaleza, que simplemente no pueden coexistir con nuestra nueva identidad en Cristo. Es como cambiar de ropa, pero de una forma radical. Ya no podemos seguir aferrándonos a las costumbres y comportamientos que nos mantenían alejados de Dios. Necesitamos dejar atrás el egoísmo, la mentira, el orgullo, para abrazar una vida nueva, una vida centrada completamente en Cristo. Este cambio no es solo superficial, afecta tanto lo interno como lo externo, afecta cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Y aquí está lo importante. Pablo también nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué significa esto?
Cuando la Biblia habla de la carne, no se refiere solo al cuerpo físico, sino a esa naturaleza caída que todos tenemos, esos deseos y pasiones que nos alejan de Dios. La carne busca lo fácil, lo placentero, lo que satisface el ego a corto plazo. Y Pablo nos está advirtiendo que no debemos alimentar esos deseos, que no podemos ceder a las tentaciones que nos alejan de la luz de Cristo. En lugar de eso, debemos alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo? A través de la oración, de la palabra de Dios, de la comunión con Él. Fortalecemos nuestra relación con Cristo para que cuando lleguen las tentaciones estemos equipados para resistir. Porque, déjame decirte, la batalla interna es real, todos lo sentimos. Hay una tensión constante entre nuestra nueva naturaleza en Cristo y la carne, esa vieja naturaleza que a veces quiere volver a tomar el control. Las tentaciones no desaparecen cuando decidimos seguir a Cristo, siguen ahí, pero la diferencia es que ahora no luchamos solos. Cristo es nuestra solución, Él es nuestra fuente de fuerza para resistir cuando la carne intenta dominarnos. Y no es que podamos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Al contrario, reconocer nuestra debilidad es el primer paso para depender de Cristo, porque solo en Él encontramos el poder para vencer. Lo que Pablo nos está pidiendo no es un cambio de un día. Esta es una transformación continua, un proceso de rendición diaria a Cristo. Cada día elegimos vestirnos de Él y con el tiempo los deseos de la carne pierden su poder sobre nosotros. La transformación no es instantánea, pero es real. Poco a poco comenzamos a reflejar más y más el carácter de Cristo en nuestra vida. Imagina a alguien que ha luchado durante mucho tiempo con un deseo o una tentación en particular. Quizás sea el orgullo, la ira o incluso un vicio. Esta persona ha intentado cambiar, pero siempre cae en el mismo patrón. Ahora piensa en lo que significa vestirse de Cristo para esa persona. No se trata de hacer un esfuerzo desesperado para cambiar por sus propias fuerzas. Se trata de permitir que Cristo tome el control. Día a día, esa persona se rinde a Cristo, se reviste de su amor, de su paciencia, de su autocontrol. Y poco a poco comienza a experimentar una transformación real, hasta que lo que antes parecía imposible de vencer, ahora es parte del pasado. Vestirse de Cristo no es solo un acto de obediencia, es una nueva libertad. Es liberarse de las cadenas del viejo yo, de los deseos de la carne, y vivir una vida centrada en el amor y la verdad de Dios. Es la libertad de saber que ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios, revestidos de su gracia y poder. Número 12. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo en Tesalonicenses nos llama a vestirnos con la coraza de fe y amor, y el yelmo de la esperanza de salvación. Está pintando una imagen poderosa de lo que significa vivir como hijos del día. Nosotros, que pertenecemos a la luz de Cristo, no podemos vivir de la misma manera que el mundo vive. Hay un contraste claro entre la luz y la oscuridad, y como creyentes estamos llamados a ser reflejos de esa luz. Eso significa vivir de manera sobria, estar alerta y ser conscientes de nuestras acciones y pensamientos. Nuestra conducta diaria tiene que reflejar el carácter de Cristo, porque somos llamados a ser diferentes, a no dejarnos llevar por la confusión y las distracciones de este mundo. La coraza de fe y amor es nuestra defensa principal. La fe es lo que protege nuestro corazón. Es lo que nos da la firmeza para seguir confiando en Dios aun cuando todo alrededor parece tambalear. La fe es esa ancla que nos mantiene seguros en medio de las tormentas de la vida. Porque las luchas espirituales vienen, pero con la fe como coraza podemos resistir. Sabemos en quién hemos creído, sabemos que Dios es fiel a sus promesas y esa certeza nos sostiene. Pero la coraza no se queda ahí. Porque no solo necesitamos fe, también necesitamos amor. El amor
Es lo que nos mantiene conectados con el corazón de Dios y con los demás. Es nuestra defensa contra el odio, el resentimiento y la división. En un mundo que constantemente trata de separarnos, de llenarnos de amargura, el amor de Dios nos da la capacidad de responder con gracia, de ofrecer compasión incluso cuando no lo merecen. Amor y fe trabajan juntos, protegiendo no solo nuestro corazón, sino también nuestras emociones, nuestros pensamientos y cómo interactuamos con los demás. Es una protección integral que nos permite mantenernos firmes frente a los ataques del enemigo, sin ceder al rencor ni a la desesperanza. Luego tenemos el yelmo de la esperanza de salvación. ¿Por qué es tan importante el yelmo? Porque protege la mente. Y, seamos sinceros, muchas de las batallas más intensas que enfrentamos ocurren en nuestra mente. Dudas, miedos, confusión, esos son los dardos que el enemigo lanza para debilitarnos. Pero el yelmo de la esperanza es como un escudo para nuestra mente. Nos recuerda que, pase lo que pase, nuestra esperanza está segura en Cristo. Esa esperanza no es algo frágil o incierto, es una confianza segura en la obra redentora de Cristo. Sabemos que nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Y eso nos da paz, nos da la seguridad de que, aunque todo alrededor parezca caótico, nuestras vidas están en manos del Salvador. Y esta esperanza también nos da resistencia. Cuando los pensamientos destructivos intentan infiltrarse, cuando las dudas nos asaltan, podemos aferrarnos a la promesa de la vida eterna, a la certeza de que Cristo ya venció. Esa esperanza nos permite enfrentar las pruebas con paz y confianza, porque sabemos que el final de la historia ya ha sido escrito y es uno de victoria. Ahora, vivir como hijos del día significa caminar cada día protegidos por la fe, el amor y la esperanza. No se trata solo de protegernos a nosotros mismos, sino de reflejar el carácter de Cristo en un mundo que está desesperadamente en la oscuridad. Es vivir con la convicción de que somos agentes de luz, que donde quiera que vayamos, llevamos la luz de Cristo. Y eso es un desafío, pero también es un privilegio. Imagina estar en medio de una prueba, algo que realmente está sacudiendo tu vida. Podría ser una crisis de salud, problemas financieros o una relación rota. En esos momentos, la fe y el amor son lo que te permiten mantener la confianza en Dios, sabiendo que Él está contigo en medio de la tormenta, y el yelmo de la esperanza es lo que te da la paz mental para no ceder al miedo, sino avanzar con la seguridad de que tu salvación está segura en Cristo. Esa es la armadura espiritual que Pablo nos llama a usar. No es algo lejano o teórico, es algo práctico, algo que nos equipa para la vida diaria. Así que, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Con fe, amor y esperanza. Nos vestimos cada día con esas virtudes y avanzamos con firmeza, sabiendo que la batalla ya ha sido ganada en Cristo. Número 13. Segunda de Corintios 6, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Piensa en esto por un momento. Tú y yo, como seguidores de Cristo, estamos equipados para la victoria. No estamos navegando esta vida a ciegas ni peleando batallas sin armas. Pablo lo deja muy claro en 2 Corintios 6, 7, cuando menciona 3 elementos esenciales: la palabra de verdad, el poder de Dios y las armas de justicia. Estos no son conceptos abstractos o ideas lejanas, son herramientas concretas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos enfrentar las pruebas y salir victoriosos. Primero, hablemos de la palabra de verdad. Esta es la base de todo. Vivimos en un mundo lleno de confusión, de filosofías que cambian según la cultura o las modas. Pero la verdad de Dios, la que encontramos en su palabra, es un ancla en tiempos de confusión. No estamos solos tratando de descifrar qué es verdad y qué es mentira. Dios nos ha dado su verdad, y cuando vivimos en ella, resistimos las mentiras del enemigo.
Y no estamos hablando solo de la verdad como decir la verdad en un sentido básico, sino de vivir y proclamar el Evangelio de Cristo. Este tipo de verdad no solo informa, transforma. Cuando la compartimos con amor, tiene el poder de cambiar corazones, de llevar luz donde hay oscuridad. La verdad no es algo pasivo, es un reflejo del carácter de Dios mismo, y cuando la hacemos nuestra, afecta cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero aquí está lo importante, el poder de Dios. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces hemos intentado hacer algo por nuestras propias fuerzas y hemos fallado? Pablo nos recuerda que el poder que tenemos no es nuestro, es el poder divino. Este es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando nos sentimos insuficientes, no se trata de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Esto nos libera de la presión de tener que ser perfectos o suficientes. No se trata de nuestra fuerza, se trata de rendirnos a su poder, de reconocer nuestras debilidades y permitir que Dios obre en medio de ellas. Y cuando lo hacemos, vemos cosas que nunca pensamos posibles. Luego tenemos las armas de justicia. Aquí es donde la metáfora se vuelve aún más clara. Imagina estar en una batalla, rodeado de enemigos. Tener una armadura que te protege a diestra y a siniestra te permite avanzar sin miedo. Así es la justicia de Dios. Nos protege, no solo en un sentido defensivo, sino que también nos da la capacidad de avanzar en nuestra vida cristiana. La justicia no es solo un concepto legal o distante, es la forma en que vivimos nuestras vidas, alineándonos con los principios de Dios. Vivir en justicia nos protege del ataque del enemigo, porque cuando vivimos de acuerdo a los estándares de Dios, somos invulnerables a las acusaciones del diablo. No puede atacarnos con culpa o condenación porque estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Y estas armas, esta verdad, este poder, no son cosas que usamos de manera aislada. Hay una sinergia entre ellos. La verdad de Dios nos guía, su poder nos fortalece y su justicia nos protege. Es un equipamiento completo que nos permite enfrentar cualquier desafío que venga a nuestro camino. No importa si estamos lidiando con una tentación, una prueba emocional o una lucha espiritual. Cuando estamos equipados con la verdad, el poder y la justicia de Dios, nada puede derribarnos. Así que, en la vida diaria, cuando enfrentamos dificultades, ¿qué hacemos? Primero, nos aferramos a la verdad. No dejamos que las mentiras del enemigo nos desvíen, sino que declaramos la verdad de Dios sobre nuestra situación. Luego, dependemos del poder de Dios. Dejamos de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta y permitimos que Él actúe a través de nosotros. Finalmente, nos revestimos de sus armas de justicia, recordando que estamos protegidos en cada paso y que, con su justicia, podemos avanzar sin miedo. La próxima vez que te enfrentes a una prueba, recuerda esto: ya estás equipado para la victoria. Dios te ha dado todo lo que necesitas, no solo para sobrevivir, sino para triunfar en cada batalla. Número 14. Salmos 144, versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios es nuestra roca. Piensa en esa imagen por un momento, en un mundo que cambia constantemente, en el que todo parece moverse y desmoronarse. Dios sigue siendo nuestra roca inalterable. No importa qué tormenta venga, no importa cuán fuerte sople el viento, cuando nuestra vida está anclada en Él, tenemos una estabilidad inquebrantable. Cuando los problemas de la vida parecen que van a derrumbarnos, es en esa roca, en Dios, donde encontramos refugio. Y no solo es un refugio pasivo, como si nos escondiéramos detrás de Él. No, es mucho más que eso. Él es nuestro fundamento seguro. Él nos da la estabilidad para permanecer firmes en medio de los desafíos, para no caer cuando el terreno bajo nuestros pies se vuelve incierto. Y aquí viene algo más. Dios no solo es nuestra roca, también es nuestro entrenador supremo.
Él no solo está ahí para protegernos, sino para adiestrarnos, para prepararnos para las batallas que enfrentamos día a día. David lo sabía muy bien cuando dijo: «Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra». Dios no nos deja sin preparación. Él está ahí, día tras día, fortaleciendo nuestras manos y nuestros dedos, entrenándonos no solo para enfrentar los grandes desafíos, sino también para dominar los detalles de cada batalla. Cada batalla que enfrentas tiene un propósito, y Dios, en su sabiduría, te prepara para cada una de ellas. Él no solo está preocupado por los problemas grandes que llegan a tu vida, también está atento a los detalles más pequeños, a esos momentos en los que quizás te sientes débil sin saber qué hacer. Cuando la Biblia dice que Él entrena tus dedos para la guerra, está hablando de ese nivel de detalle, esa preparación tan precisa que Dios te da para que puedas manejar cada aspecto de tu vida, cada reto, por pequeño o grande que sea. Y lo mejor es que no se trata solo de habilidades humanas o físicas. Dios nos equipa espiritualmente, nos da la fe, sabiduría y la oración como nuestras herramientas de combate. Las luchas que enfrentamos no siempre son externas. Muchas veces la mayor batalla se libra en nuestro interior. Nuestros pensamientos, nuestras dudas, el miedo, la inseguridad. Pero ¿sabes qué? Dios también nos prepara para eso. Nos da la fuerza no solo para resistir los ataques externos, sino también para superar los conflictos internos. Con la oración, la meditación en su palabra y la confianza en sus promesas, Dios nos capacita para luchar contra las tentaciones y las dudas que nos debilitan. Es como si, día a día, Él nos estuviera entrenando en el gimnasio de la vida, no solo fortaleciendo nuestros músculos espirituales, sino también afinando nuestras habilidades emocionales y mentales para que podamos mantenernos firmes. Pero algo que siempre debemos recordar es que la victoria no es nuestra, es de Dios. No importa cuán fuerte o preparado te sientas, siempre debes depender de Él. David era un rey poderoso, un guerrero experimentado, pero aún así reconocía su necesidad de Dios. Si David, con todas sus habilidades y logros, dependía de Dios para su entrenamiento y preparación, ¿cuánto más nosotros? Hay un límite en lo que podemos hacer por nosotros mismos, pero no hay límite en lo que Dios puede hacer cuando nos rendimos a su entrenamiento. La victoria está asegurada, pero no porque somos lo suficientemente fuertes, sino porque Dios está con nosotros. Él nos ha equipado, nos ha entrenado y nos ha prometido que no estamos solos en esta batalla. Y aquí está la mejor parte: la victoria final ya está ganada en Cristo. No importa qué batalla enfrentes hoy, grande o pequeña, tú no la enfrentas solo. Dios está contigo, adiestrando tus manos y tus dedos, preparándote para lo que venga. La próxima vez que te encuentres en medio de una lucha, recuerda esto: no es solo tu habilidad, es la preparación divina que Dios ha puesto en ti. Confía en ese entrenamiento, porque con Dios como tu roca y entrenador supremo, no hay batalla que no puedas ganar. Cada día es una nueva oportunidad para recordar que Dios ya ha preparado el camino y nos ha equipado con todo lo que necesitamos para enfrentar las batallas de la vida. Su palabra nos recuerda que, aunque las luchas espirituales y emocionales sean reales, no estamos solos ni desprotegidos. Hemos sido dotados de la armadura de Dios, entrenados por el mejor maestro para caminar en fe, resistir los ataques del enemigo y avanzar con la certeza de la victoria. Nuestra roca, nuestra fortaleza, es el Señor, y en Él encontramos la seguridad y el poder que necesitamos. Al concluir este video, te animo a que reflexiones sobre cómo estás enfrentando tus batallas diarias. ¿Estás confiando plenamente en la preparación divina que Dios te ha dado o te encuentras luchando con tus propias fuerzas? Dios está ahí, listo para fortalecer tus manos para la batalla y darte la victoria en cada área de tu vida.
Solo necesitas rendirte a su entrenamiento y confiar en que Él ya ha ganado la victoria para ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en compartirlo con aquellos que también están en medio de sus propias batallas. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos apoyarnos y recordarnos mutuamente que Dios es nuestra roca y entrenador supremo. No olvides suscribirte para más reflexiones y palabras de aliento y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.